Buenos días, vamos a empezar hoy ya con el apartado 3 del tema de redes de ordenadores. Vamos a ver lo que es el protocolo IP. Acordaros que el otro día hablábamos de protocolo o de lenguaje de comunicación entre los equipos. Es un lenguaje común que deben hablar los dispositivos para poder enviarse la información. El protocolo o el lenguaje que utilizaban los ordenadores, acordaros que era el modelo TCP/IP, ¿de acuerdo? Aquí os dice que IP es un protocolo de comunicación de la capa de red del modelo OSI. Las redes que utilizan este protocolo utilizan la tecnología de conmutación de paquetes. Esta tecnología consiste en que un mensaje original se divide en bloques o en paquetes y se envía de esta forma a la dirección IP del destino. Entonces los paquetes o trocitos de mensaje viajan por la red de forma separada o independiente. Incluso los paquetes no tienen por qué seguir el mismo camino dentro de la red. Pueden seguir caminos diferentes y una vez llegan al destino o al equipo al que se le han enviado, lo que se hace allí es unirlos todos para volver a formar el mensaje original. Bueno, ahora vamos a ver en las redes de tipo IP qué parámetros son los que se deben configurar. Vamos a ver lo que es la máscara de red, la dirección MAC, la dirección IP, el grupo de trabajo, los DNS. Vamos a ver qué significa todo eso. Bueno, vamos a empezar por la dirección IP. Una dirección IP es un código que identifica de forma única a cada equipo que se conecta a una red. Es el identificador. Entonces, direcciones IP hoy en día hay de dos tipos. Está la dirección IP de versión 4 y la dirección IP de versión 6. Hasta hace unos años, las que se utilizaban solamente eran estas de aquí, las direcciones IP de versión 4. En este caso, esa dirección estaba formada por 4 bytes, es decir, 32 bits. Se representaban utilizando 4 bloques de números y esos números tenían que estar comprendidos entre el 0 y el 255 y separados por un punto. Entonces, a los ordenadores que se conectaban a la red se les podía asignar cualquier dirección IP, excepto aquellas que acababan en 0 y las que acababan en 255. La 0 se reservaba para la dirección de la red y la de 255 para la dirección de broadcast. La dirección de broadcast es una dirección que se utiliza en las redes para enviar un mensaje a todos los equipos que forman la red. Bueno, un ejemplo de esta dirección IPv4 podría ser, por ejemplo, 192.168.0.1, por ejemplo. Bueno, luego tenemos las direcciones IP versión 6, que es la versión que surgió después del IPv4. Llegó un momento en que con ese rango de direcciones posible, con 4 grupos de números, se vio que ya no había suficientes direcciones IP para asignar a los ordenadores. Entonces apareció la IPv6. En este caso, las direcciones se escriben como 8 grupos de 4 dígitos escritos en el formato hexadecimal y separados por 2 puntos. Aquí tenéis un ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaros, son 8 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada grupo está escrito en hexadecimal y tienen 4 dígitos, cada grupo tiene 4 dígitos. Si en alguna dirección de este tipo aparece un grupo que son todos ceros, en este caso en vez de colocar el grupo de ceros se puede sustituir, ¿de acuerdo? Y se pondrían nada más los 2 puntos y los 2 puntos. Aquí tenéis un ejemplo. Eso significa que entre medias habría 0, 0, 0, 0. Bueno, con este tipo de direcciones IP se aumenta la capacidad de dispositivos que se pueden conectar a una red. Hoy en día los sistemas operativos ya están preparados para trabajar con este tipo de direcciones. Bueno, ¿cómo se puede ver qué dirección IP tenéis en vuestro equipo asignada? Vamos a verlo, ¿vale? Porque luego hay que hacer un ejercicio que os pide eso, que veáis qué dirección IP tenéis asignada. Entonces, para eso hay que ejecutar el terminal cmd, si estáis en Windows.
una vez que estamos aquí, escribimos la palabra ipconfig y aparece toda la configuración de red que tenéis en el equipo. Bueno, yo en este caso, en el portátil me estoy conectando mediante una Wi-Fi, ¿de acuerdo? Y aquí tengo toda la configuración de esa Wi-Fi. Lo que me interesa en este caso es que veáis que tengo, si os fijáis, una dirección IPv6 asignada y una dirección IPv4 también asignada, ¿de acuerdo? La IPv de versión 4 sería esta de aquí. Acordaros que hemos dicho que eran 4 grupos de números, 1, 2, 3 y 4, y los números tenían que estar comprendidos entre el 0 y el 255, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que este último número de aquí no puede acabar ni en 0 ni en 255. Entonces, en este caso tengo 192.168.1.121. Y luego la IPv6 la tenemos aquí arriba, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿de acuerdo? Este de aquí en medio está abreviado, este sería 0001, ¿eh? Bueno, pues comprobarlo vosotros en vuestro equipo y mirad a ver qué dirección IP de versión 4 tenéis y si tenéis alguna de versión 6. Esto que hemos visto aquí con el terminal también se puede ver desde la configuración de red, ¿de acuerdo? Entonces, abrir la configuración de red. Bien, en este caso el portátil tiene una tarjeta de Ethernet que está ahora mismo desconectada y la tarjeta Wi-Fi que es la que tengo conectada. Con botón derecho, propiedades, ¿de acuerdo? Se abre toda la configuración de red. Fijaros que tengo activado el protocolo de versión 4 y el protocolo de versión 6. Por eso tengo asignadas las dos IPs que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Si nos vamos a ver el estado de la red, aquí aparece también la información que acabamos de ver con el terminal. Vamos a ver qué propiedades tenemos. Aquí están, ¿de acuerdo? Lo mismo que aparecía antes al hacer el ipconfig, aparece ahora aquí. Vamos a ver qué IP de versión 4 tiene este equipo. Aquí está, para la Wi-Fi, que era lo que teníamos antes abierto. Entonces, acordaros que era esta de aquí, 192.168.1.21, la dirección IP de versión 4 y la de versión 6, que está aquí abajo. Vamos a volver a abrir la configuración de red, donde estábamos antes, ¿vale? Conexiones de red, aquí, botón derecho, propiedades, ¿de acuerdo? Y en el protocolo de Internet IPv4, lo seleccionáis y le dais a propiedades, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí hay dos formas de obtener la dirección IP. Está marcada de forma automática, pero si quisiéramos marcar una IP fija, lo haríamos desde aquí y tendríamos que configurar nosotros todos estos parámetros, nuestra dirección IP, la máscara de red, que ahora después veremos lo que es, y la puerta de enlace, ¿de acuerdo? Lo mejor es dejarlo de forma automática y que sea el router el que se encargue de asignarnos esa dirección IP. Bueno, y luego, ya para acabar este apartado, nos dice que en una red con conexión a Internet hay que distinguir dos tipos de direcciones. Las direcciones públicas y las direcciones privadas. Esto es bastante importante. Las direcciones públicas son aquellas que nos permiten acceder a la red Internet, ¿de acuerdo? Entonces, cada dispositivo que se conecta a Internet tiene que tener una dirección IP pública que lo identifique. Esta dirección IP generalmente es la dirección IP del router que tenemos. Ya sabéis que en casa cuando tenemos acceso a Internet se hace a través de un router. Pues bien, esa IP pública es la IP del router y nos la da o nos la facilita el proveedor de acceso a Internet, que se llama ISP. Y luego están las direcciones privadas, que son las direcciones que tenemos para poder configurar nuestra red dentro de casa. Estas direcciones privadas son las que hemos visto ahora en la configuración de red, ¿de acuerdo? Aquí en esta imagen tenéis un esquema de direcciones públicas y privadas. Fijaros, hay un router
que es el que se conecta a Internet, que tiene esta dirección IP pública, ¿de acuerdo? Y luego este router le da las direcciones IP privadas a los dos equipos que tiene ahora mismo configurados. Este primer equipo tendría la IP 192.168.0.2 y este otro la 192.168.0.3. ¿De acuerdo? Y la pública sería esta de aquí, 210.58.120.125. Y el router tiene como dirección IP privada asignada esta de aquí, 192.168.0.1. ¿De acuerdo? Bueno, luego aquí arriba tenéis las direcciones privadas para las redes, se pueden distribuir de esta forma. Pueden ser redes de tipo clase A, clase B o clase C. Si os habéis fijado, la IP privada que tenía yo y seguramente la que tendréis vosotros pertenecerá a una red de clase C. Esto comprobadlo. Será seguramente el tipo 192.168. Lo que sea después. Bueno, comprobarlo vosotros, volver a hacer el cmd en el terminal, ejecutar el ipconfig y mirad a ver qué tipo de IP tenéis. ¿Veis? Esta es de clase C. Bueno, vamos a continuar. Bien, aquí también nos habla de subredes. Las redes se pueden dividir en subredes para poder gestionar la seguridad, por ejemplo, o compartir los recursos o mejorar el tráfico de los datos. En el instituto, por ejemplo, tenemos subredes creadas, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí os pone un ejemplo. Dice, en un instituto que nada más tiene un router para acceso a Internet, se pueden crear subredes, una para el aula de informática, otra para los departamentos, otra para la gestión administrativa. En el instituto está de esta forma, ¿de acuerdo? Cada aula tiene su red, el aula de informática, el aula de dibujo. Bueno, entonces, para ver qué parte de la dirección IP es la parte de la red y parte de la subred, se utiliza la máscara de la subred. Entonces, vamos a verlo esto con un ejemplo, a ver qué significa. Fijaros, tenemos un equipo que tiene una dirección IP 192.168.0.3. Además de tener una dirección IP, también va a tener una máscara de red, ¿de acuerdo? La máscara de red es esta de aquí, 255, 255, 255, 0. Esto significa que la parte de esta dirección IP que pertenece a la red es toda esta de aquí. Esta de aquí. ¿Por qué? Porque es donde tengo yo unos en la máscara de red. Fijaros, 255 es esto de aquí. 255 son todos estos unos de aquí, todos estos unos. Entonces, donde tengo unos, en la parte de la dirección IP de arriba, significa que toda esta parte pertenece a la subred. Y esta parte ya es la del equipo. En nuestro caso, vamos a ver qué máscara de red tenemos. Lo tenemos aquí porque lo acabábamos de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, la máscara de subred es esta de aquí. Con lo cual significa que de esta dirección IP estos tres grupos de números primeros pertenecen a la subred y este de aquí es el que pertenece al equipo. Las máscaras de red son diferentes para cada tipo de red de los que hemos visto antes. Para la clase A, las redes de clase A tienen esta máscara de red, ¿de acuerdo? Las de clase B tienen esta de aquí y las de clase C tienen esta de aquí. En las de clase C, si os fijáis, nada más nos van a dejar variar para los equipos este último grupo de números, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en nuestro caso que teníamos una dirección IP del tipo 192.168.1.21, ¿vale? ¿Eso es qué significa? Que todo esto de aquí siempre va a ser fijo y para los equipos nada más puede ir variando este último dígito de aquí, con lo cual podríamos tener, de acuerdo, desde el 0 hasta el 255 para poder dar direcciones IP a los equipos. Ya sabéis que antes hemos dicho que el 0 y el 255 no los podemos utilizar, por lo tanto tendríamos o podríamos asignar direcciones IP de la forma 192.168.1.1 hasta el punto 254. ¿De acuerdo?
Bueno, y luego tenemos lo que es la puerta de enlace o el gateway. La puerta de enlace es el dispositivo que interconecta las redes. Generalmente suele ser el router, es decir, suele ser la dirección IP que tiene asignada el router. Entonces, en nuestro caso, también aquí en la configuración aparece qué puerta de enlace tenemos dada. Fijaros que es la 192.168.1.1, es decir, la primera dirección IP siempre se suele reservar para la puerta de enlace y se le suele dar al router. Comprobar la vuestra seguramente también acabará en 1. Lo de aquí de delante puede variar, no sé qué tipo de red tendréis en vuestra casa. Luego me vais a apuntar todos estos parámetros para que yo lo pueda ver. Bueno, ya luego tenemos los DNS. Los DNS son una base de datos, ¿de acuerdo?, que está distribuida en muchos equipos de todo el mundo y lo que hacen es convertir las direcciones IP de los ordenadores que hay conectados a Internet en nombres de dominio y al revés. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros escribimos en el navegador, por ejemplo, una dirección web, esta de aquí, el DNS lo que hace es traducir esta dirección web a la dirección IP que corresponde. Vamos a ver qué dirección IP tiene el servidor de Anaya. ¿De acuerdo? Esto lo podéis hacer también desde el terminal, escribiendo ping, espacio y la dirección web del servidor. Si nos contesta, aquí aparecerá la dirección IP que tiene ese servidor. Es decir, la dirección IP pública que tiene el servidor de Anaya es 194.224.88.245. Esto significa que si yo escribiese esta dirección IP en el navegador, aparecería la página web de Anaya. Vamos a comprobarlo. Sería 194.224.88.245. Bueno, esta página está en mantenimiento, pero lo podéis probar también con la página de la Universidad de Alicante. www.ua.es, hacer un ping ahí. Y 193.145.235.30. 45.235.30. Y aparece la página de la universidad. Podéis probarlo también con esta página o, por ejemplo, con la de Google. Ping www.google.es. ¿De acuerdo? Si probaseis con la IP que aparece aquí, abriría la página de Google. Bueno, y de esto se encarga, de esa traducción se encargan las DNS, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para terminar hoy vamos a ver la dirección MAC. La dirección MAC es una dirección física o un identificador que añaden los fabricantes a las tarjetas y a los dispositivos de una red. Los 6 primeros dígitos hacen referencia al OUI o identificador único de organización de esa empresa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de dirección MAC, esta de aquí. Cada dispositivo que se conecta a Internet tiene una dirección MAC. Vamos a averiguar ahora, por ejemplo, la dirección MAC de mi tarjeta Wi-Fi. Vamos a hacerlo igual donde hemos entrado antes, al estado de la red, donde aparecía toda la información de las propiedades de la red. Vamos a bajar a la parte de la Wi-Fi y aquí tenemos, ¿veis? Dirección física o MAC sería esta de aquí. Este es el identificador de mi tarjeta Wi-Fi. Entonces, esto es muy importante porque cuando navegamos por Internet y enviamos información, en los mensajes que se envían siempre aparece o se envía también esta dirección física MAC. Claro, luego esto es lo que utiliza la policía para identificar a delincuentes en Internet, ¿de acuerdo? Porque este identificador es único y de la tarjeta con la que se ha enviado el mensaje. Así que todo lo que hacéis en Internet llevará asociada la dirección MAC de vuestra tarjeta, con lo cual se os puede identificar fácilmente. Bueno, y ya para terminar, os digo los ejercicios de hoy. Bueno, el primer ejercicio dice que tenéis que ejecutar el ipconfig, que ya lo hemos estado utilizando. Ipconfig en Windows, si utilizáis Linux, sería ifconfig con F.
Y tenéis que indicar cuáles son los parámetros estos que tenéis asignados. El IPv de versión 4, el de versión 6, vuestra dirección MAC, la puerta de enlace y los DNS que tenéis asignados. Los DNS también suelen aparecer aquí cuando hacemos un ipconfig. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Y os digo dónde están. Bueno, fijaros, aquí tenéis la IP de versión 6, la de versión 4 y la máscara de red y la puerta de enlace aquí abajo. Bien, no han aparecido los DNS. Para que aparezcan, me parece que hay que poner el /all. A ver, sí, así sí que aparecen, ¿de acuerdo? Claro, con /all aparece más información. Y los DNS los tenéis aquí abajo, ¿de acuerdo? El servidor de DNS que estamos utilizando ahora mismo para hacer las traducciones entre IPs y nombres de páginas web son estos de aquí. Los ordenadores que tienen esta IP. Bueno, luego tenéis que decir si la IP que tenéis asignada de qué clase es, A, B o C. Bueno, pues esto también me lo razonáis. ¿De acuerdo? Y luego me decís también qué parte de vuestra dirección IP es la parte de la red y qué parte es la parte del equipo. Esto es sencillo, si es de clase C ya lo sabéis, lo hemos hecho antes. Si es de clase A o de clase B, pues también va a ser fácil. Bueno, y luego os dice que en el navegador hagáis esta pregunta. ¿Cuál es mi IP? Vamos a probarlo. ¿Cuál es mi IP? Esto lo que hace, hay un multitud de páginas, entrad en esta primero, que aparece, os da la dirección IP pública que tiene vuestro router. Fijaros, la del mío es esta de aquí. Esta es la IP pública, ¿de acuerdo? La IP que está utilizando mi router para conectarse o para identificarse en Internet. Esta IP es la que hablábamos, que nos la da el ISP, el proveedor de servicios de Internet, ¿de acuerdo? Se puede hasta el geolocalizar. Mirad dónde aparece, ¿eh? O sea que estamos condenados a ser identificados en Internet, ¿eh? O sea que lo que hacemos se ve, ¿eh? Y claramente pueden venir a por nosotros si hacemos algo que no es legal. Bueno, pues ya está por hoy, ¿de acuerdo? Esos ejercicios. Si tenéis alguna duda, pues bien, o la planteáis por correo electrónico o en el foro. Bueno, hasta mañana.